Estamos de alquiler y por el motivo que sea no podemos hacer frente a las rentas mensuales, o estamos con un contrato que se nos ha finalizado, o directamente es que estamos en situación de precario. Tenemos una sentencia y una fecha de desahucio que se aproxima. ¿Qué podemos hacer? En este vídeo os explicaré brevemente los mecanismos que existen actualmente para intentar suspender un desahucio. Antes de entrar en el tema, me gustaría aclarar una cosa. Desde algunos partidos políticos, en especial desde el gobierno, se nos ha dicho, se nos ha inculcado la idea de que los desahucios están parados, que las medidas de urgencia están funcionando y que las familias están protegidas. Por otro lado, algunos medios de comunicación sensacionalistas nos dicen que los ocupas tienen manga ancha para ocupar y que nadie les puede echar. Bueno, la realidad es muy distinta a cualquiera de estas dos vertientes. La realidad es que los desahucios siguen sin parar y que las medidas de urgencia que se propusieron en 2020 por la COVID no han tenido apenas repercusión. De hecho, comparando entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, nos encontramos en que en realidad los desahucios han incrementado. Además, si nos fijamos de los datos anteriores a la pandemia a los actuales, vemos que, aunque hayan bajado, la dinámica sigue estancada. Por lo tanto, las medidas impulsadas por el gobierno apenas han tenido incidencia en las familias y su protección. El 31 de marzo de 2020 entra en vigor el Real Decreto 11/2020, que intentaba, de alguna manera, paliar y suspender temporalmente los desahucios de las familias más vulnerables. ¿Y qué hace este Real Decreto? Bueno, en su artículo número 1 nos indica que las personas afectadas, es decir, aquellas que cumplan los requisitos, podrán poner un escrito en el procedimiento en el que acreditan su situación de vulnerabilidad a fin de que el juez valore su situación y pueda suspender temporalmente el desahucio. Estas medidas estarán en vigor actualmente hasta el 31 de diciembre de 2022. Aclarar, en todo caso, que estas fechas se han ido actualizando porque desde que entró en vigor este Real Decreto, en marzo de 2020, se ha ido ampliando. Las medidas estarían vigentes hasta agosto de 2020 y se ha ido ampliando a cachos. Por lo tanto, ahora nos encontramos que la fecha máxima es el 31 de diciembre, pero las hipótesis que más se sustentan es que se irá ampliando hasta que el Gobierno en el Congreso de los Diputados apruebe la nueva ley de vivienda que está por venir. Para poder solicitar la suspensión del desahucio, las familias tienen que encontrarse en lo que la ley llama situación de vulnerabilidad. Bueno, pues la situación de vulnerabilidad nos la expone el artículo 5.1 de ese Real Decreto. En primer lugar, nos indica que se tiene que haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos y que en todo caso estos ingresos no pueden superar 3 veces el indicador del IPREM. ¿Y qué es el IPREM? Bueno, el IPREM es un indicador que utiliza el Estado para conceder ayudas o poner baremos a la hora de hacer según qué trámites. Lo que nos interesa de todo esto es que actualmente el IPREM mensual está situado en 579,02 euros. Es decir, y haciendo el cálculo, que la familia no puede superar 1.737,06 euros mensuales. La ley también nos indica que este baremo va creciendo si tenemos a cargo personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o menores. Uno de los problemas de este artículo es que no aclara si esa pérdida sustancial de ingresos tiene que haber sido producida por la COVID o podía haber sido venida de antes. Eso tendrá efectos en la interpretación que tengan los jueces y que veremos más adelante en el vídeo. El segundo requisito que indica el Real Decreto y que a veces se nos puede olvidar es que los gastos de suministros más los gastos del alquiler tienen que superar el 35% del ingreso familiar. ¿Y qué documentación debemos aportar con ese escrito de solicitud de suspensión? Bueno, eso nos lo aclara el artículo 6. Este artículo nos indica que debemos aportar, en caso de desempleo o sin actividad económica para los autónomos, pues el certificado de desempleo, es decir, el SEPE, o el documento análogo en caso de autónomos. También tenemos que aportar el libro de familia, el certificado de empadronamiento, un certificado catastral y, además de todo ello, una declaración responsable indicando que cumplimos todos los requisitos del Real Decreto. Esa es toda la documentación que exige el artículo 6 del Real Decreto. La realidad es muy distinta y es que, si os habéis fijado,
El segundo requisito que exigía el Real Decreto es que superásemos el 35% de los gastos en comparación con nuestros ingresos. Si además de todo ello le sumamos que los juzgados no suelen ser especialmente empáticos ni comprensivos con la gente que está en situación de vulnerabilidad ni de precariedad, nos encontramos que la documentación que deberíamos aportar en la práctica es mucho mayor que la exigida por la ley. Esto quiere decir que como mínimo tendríamos que aportar, además de todo lo descrito en el artículo 6, toda aquella documentación que acredite que realmente nuestros gastos superan ese 35%. Por lo tanto, tendremos que aportar todas las facturas de gas, luz, agua y demás suministros que tengamos. Por lo tanto, lo más sensato y prudente, desde mi opinión, es aportar toda aquella documentación que, aparte de la ya descrita, deje claro que la familia se encuentra en una situación real de vulnerabilidad. De esta manera, os aconsejo aportar, junto a la documentación ya descrita, el informe de vida laboral de todos los mayores de edad, así como el informe integral de prestaciones de la Seguridad Social que nos indica si la familia percibe algún tipo de ayuda. La declaración de la renta de los últimos 4 años, para así poder justificar que ha habido una pérdida gradual de ingresos, incluso podríamos justificar que la pérdida ha sido producto del COVID. Además, también deberíamos aportar los movimientos bancarios de los últimos 3 meses, así como, si estamos en desempleo, los cursos que haya podido realizar a través del SOC. Las últimas 3 nóminas, si estamos como asalariados, también denuncias por violencia de género si hemos sido víctima, deudas de créditos personales que podamos haber contraído, el certificado de inscripción en pisos de protección no oficial para así poder demostrar que la familia ha intentado por todos sus medios de buscar una alternativa habitacional y, por último, un informe de servicios sociales acreditando la situación de vulnerabilidad. Con esta documentación aportada, lo que nos estamos es asegurando de poner todas las cartas sobre la mesa y no dejar al juez margen de duda sobre nuestra situación real de vulnerabilidad. Esto en ningún caso nos garantiza que nos vayan a dar la razón, pero al menos sabemos que no hemos dejado margen de error para que nos digan que ha faltado documentación o que no ha quedado del todo acreditada nuestra situación. A todo lo que os he comentado existe en realidad una excepción, y es que esto está pensado para los casos en que las personas sean inquilinos de la vivienda. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en situación de precario? Es decir, cuando no tenemos un contrato que avale nuestra estada en el domicilio. Pues bien, aquí la ley nos indica que hay posibilidad de suspender el desahucio, pero con una serie de requisitos, además de todos los ya mencionados. De esta manera, los requisitos principales son 3. El primero es que la propiedad solo puede ser un gran tenedor, es decir, que tenga más de 10 viviendas en su propiedad. Por lo tanto, no podemos solicitar la suspensión si nos encontramos en precario y el propietario es un particular que no tenga más de 10 pisos. Aparte de todos los ingresos que tienen que justificar, tienen que tener o hijos a cargo o personas con dependencia o ser víctimas de violencia de género. Cualquier otro caso no podrá solicitar la suspensión. El último requisito es que la ocupación de la vivienda se haya producido anterior a la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, antes del 31 de marzo de 2020. Por lo tanto, no podrán valerse de esta suspensión todas aquellas familias que hayan ocupado un inmueble con posterioridad a esa fecha. ¿Y existen otros mecanismos para solicitar la suspensión del desahucio? Sí, en realidad antes del Real Decreto 11/2020 existía el artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo lo que nos indica es que para los casos de impago de rentas o finalización de contrato, si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, se debe oficiar a los servicios sociales y suspender el procedimiento entre 1 y 3 meses. El 1 y 3 meses dependerá en función de si la propiedad, es decir, el demandante, es una persona física o una persona jurídica. 1 mes para las personas físicas, 3 meses para las personas jurídicas. Pasado ese plazo de 1 o 3 meses, el procedimiento deberá reanudarse igualmente. Tened en cuenta que este artículo solo funciona para los casos de impago de rentas y finalización de contratos, por lo tanto aquí no entran casos en precariedad. Antes, al inicio del vídeo, decíamos que las medidas tomadas por el gobierno no están surtiendo efecto. ¿Y por qué no están surtiendo efecto? Bueno, por varias razones. La primera de ellas es que son medidas tomadas y pensadas simplemente para paliar y tirar para adelante un problema.
y es que pensad que en realidad lo que estamos haciendo es suspender un desahucio, no lo paramos definitivamente, por lo tanto, tarde o temprano, este Real Decreto llegará a su fin, las prórrogas se acabarán y todas las familias que se han apoyado en este Real Decreto y que tenían el desahucio suspendido desde 2020 tendrán un desahucio a las puertas de su casa. Por lo tanto, aunque la familia lo haya hecho todo bien y haya presentado lo que tenía que presentar, la realidad es que tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a una avalancha de desahucios. El segundo motivo por el que creo que no está funcionando las medidas es porque hay una diferencia abismal entre lo que se dice en los speech políticos que divulgan los políticos y la realidad de la ley. Y es que el Real Decreto deja muchos casos fuera, exige mucha documentación que hay mucha gente que no tiene capacidad para aportar, entre otras cosas porque actualmente con el COVID se nos han bloqueado toda la administración y pedir cita previa es un problema muy grave y no todo el mundo sabe apañarse con internet y con las medidas telemáticas. Por otro lado, y por qué no decirlo, la judicatura nunca se ha caracterizado por ser un grupo especialmente empático con los más desfavorecidos. Por lo tanto, nos encontramos con interpretaciones del Real Decreto especialmente restrictivos para las familias y que nada tienen que ver con lo que pone estrictamente la ley. De hecho, un caso paradigmático es que muchas de las resoluciones lo que dicen es que no se ha quedado acreditada que la situación de vulnerabilidad ha venido producida por el COVID, cuando en realidad en la página web oficial del Gobierno de España nos indica que este Real Decreto está pensado para familias en que la situación de vulnerabilidad ha venido derivada del COVID o de situaciones anteriores. Para acabar de rematar lo que ya he dicho, estas resoluciones de los jueces de primera instancia no pueden ser recurridas en apelación, por lo tanto nos encontramos en auténticos reinos de taifa en que tienes que rezar para que te toque el juzgado que más o menos sabes que se mira las cosas con un poco más de calma y más de tranquilidad y con menos prejuicio. En conclusión, las medidas tomadas por el Gobierno no están teniendo la efectividad que anuncian por televisión y por lo tanto es trabajo nuestro, de los abogados y de las familias, de aportar toda la documentación posible para dejar clarísimo ante los juzgados que nos encontramos ante una verdadera situación de vulnerabilidad para que no veamos cerradas las puertas ante la posibilidad de suspender el desahucio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haber aclarado algunas dudas y como siempre, si tenéis alguna la dejáis abajo en los comentarios y yo intentaré responderlo lo antes posible. Pues nada, nos vemos, hasta el siguiente vídeo.